Muy bien, bienvenidos a la iglesia, todos ustedes. Estamos haciendo el estudio hoy de lo que es el reino venidero, un estudio de la escatología bíblica que nos habla de los eventos del porvenir. Estamos en la lección número 144, como lo pueden ver en la pantalla, y es un tema verdaderamente interesante para nosotros porque nos da un norte en lo que concierne a nuestra vida cristiana. Sabemos a través de esta información hacia dónde nos dirigimos, de qué se trata el plan, cómo va a regresar de nuevo el Mesías a la faz de la tierra, y que el pueblo de Israel es el que va a gobernar en el transcurso del milenio, pero nosotros también vamos a gobernar como la familia injertada de Dios aquí en la faz de la tierra, con unas posiciones extraordinarias para las personas que son fieles. Entonces, recuérdense que Isaías 48 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero mi palabra, o sea, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Lo único que nos llevamos en la faz de la tierra que tiene valor intrínseco es la palabra de Dios, señoras y señores, y lo que ésta produce en nosotros. O sea que para nosotros es algo muy importante el poder llenarnos de su palabra. Para eso estamos aquí, para conocer pues la palabra de Dios y tener la ética que esto produce en nuestra vida. O sea, con las normas y principios divinos nosotros podemos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. En este estudio que estamos haciendo, vamos a ver de nuevo la definición de lo que es la hermenéutica complementaria. Yo les he hablado acerca de esto cada vez que comenzamos esta clase, porque estamos viendo lo que está ocurriendo en el transcurso de la edad de la iglesia, especialmente en los días posteros. Nos damos cuenta de que poco a poco el sistema cósmico va incurriendo dentro de la iglesia y que a la final pues Dios va a retirar a su iglesia, pero la iglesia va a estar muy mermada, muy disminuida, porque las personas ya no se apegan al conocimiento de la palabra de Dios debido a todo lo que tiene el sistema cósmico a su disposición para alejarnos a nosotros de la palabra. Y claro está, el sistema que impera, que está proponiendo todos los cambios extraordinarios, es nada más y nada menos que las Naciones Unidas. Ahí por eso les pongo yo estos afiches cada vez que nosotros comenzamos, porque las Naciones Unidas proponen una serie de cambios dentro, por ejemplo, del sistema escolar norteamericano, que causa que nosotros pues tengamos a nuestros hijos y nuestros hijos sean inculcados con ese sistema. No conocen a Dios y por ende pues no pueden pensar las cosas como tienen que pensarlas, de la manera correcta, y el país se va a la deriva, poco a poco. Entonces el estudio es muy importante por eso. Antes de iniciar el estudio bíblico, ya hicimos la oración, ¿verdad? Todavía no hemos hecho la oración, ya la hicimos. No la oración de inicio. No, ¿verdad? Es que me puse a hablar de otras cosas y por eso me fue. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual de la Biblia. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que en nosotros todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, comencemos con el asunto de la hermenéutica complementaria, porque el campo del reino ahora, que es el campo de la teología que dice que Dios está gobernando el mundo entero en este momento de la faz de la tierra a través de la iglesia, pues es un disparate. Pero veamos de dónde proviene todo esto. La hermenéutica complementaria es una de las herramientas que ellos utilizan para presentar su caso, porque tienen que hacer cambios pues en la Biblia, básicamente, para poder presentar su posición. Entonces, la hermenéutica complementaria, como tienen en la pantalla, deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo que de esa manera se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Esa es la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar causa que las personas se retiren de la sana hermenéutica, primero que todo, y al hacer eso entonces permitan una serie de información que no es bíblica, básicamente, sino que es una información religiosa que ha sido implementada para mantener a las personas dentro de la religión que las propone. No solamente se encuentran dentro de la cristiandad, sino fuera de la cristiandad también. O sea que el sistema satánico opera de tal manera que
trata de captar la mente de todas las personas, el alma básicamente de las personas. Esta hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos entonces de la teología del reino ahora para presentar el reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Número 2, para eliminar la distinción entre Israel y la iglesia. Y tercero, para aseverar que el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para salvar, cuando en realidad el motivo principal por el cual llamó Dios al hombre es para glorificar al Creador. Entonces, aquí de nuevo esa hermenéutica complementaria carece de soporte en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento cuando los unes de lo que dice la palabra de Dios para dejarnos saber a nosotros su política. Entonces, veamos lo que es ese cambio del propósito de la iglesia. Y les quiero recordar que la semana pasada nosotros observamos que los teólogos del reino ahora alteran el diseño divino para la iglesia. Lo hacen sutilmente. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer frontalmente. Porque hay personas que sí conocen ciertas porciones de la Biblia, pero hay personas, la mayor parte de las personas no leen la Biblia. Y si la leen, no conocen lo que ésta encierra. Porque te necesitas un pastor que te la enseñe. Porque, claro está, esto fue escrito pues hace 2000 y pico de años, el Nuevo Testamento, y fue escrito en un idioma que no es el idioma que se habla en este país, ni tampoco el español que nosotros hablamos en esta iglesia, y o sea que es difícil pues interpretar lo que ocurría en aquella época al día de hoy con las cosas modernas. Básicamente tenemos que utilizar las herramientas que proporciona la hermenéutica, la sana hermenéutica, para sacar la información de la Biblia, si se dan cuenta. Entonces, veamos lo que vimos la semana pasada, es que estos teólogos alteran el diseño, o sea que la escatología que la persona abraza afecta su vida cristiana. Si tú abrazas la teología del pacto, tu vida cristiana cambia. ¿Por qué? Porque entonces ya tú no tienes un norte, tú no vas a regresar con el Señor, porque ya está aquí el Señor en su reino, ¿me explico? Eso es lo que ellos proponen. Entonces lo que vas a hacer es tratar de mejorar el mundo a través de una serie pues de cruzadas que formula el hombre para arreglar las cosas de este mundo, cuando nosotros sabemos que este mundo no se puede arreglar porque está lleno de personas que tienen la naturaleza pecaminosa y está gobernada por Satanás, por el sistema cósmico. Entonces, recuerden que la iglesia existe por 3 motivos específicos que han sido ordenados divinamente, y aquí se los pongo en la pantalla. Si nosotros tenemos esto en mente, pues estamos bien. La iglesia existe para glorificar a Dios. La iglesia existe para edificar a sus miembros. Como piedras vivas se han edificado, dice la palabra de Dios. Y tercero, la iglesia existe con el propósito de lograr el evangelismo mundial y para colmar la gran comisión. Esto no significa que todas las personas a las cuales nosotros les presentamos el evangelio de la salvación van a creer. No, es más, a través del uso del libre albedrío es que se determina el conflicto angélico. Las personas van a escoger por su propia cuenta. Tú no puedes forzar a nadie a creer, solamente le puedes presentar la información. Entonces, históricamente la identificación del reino con la iglesia ha conducido a políticas y programas eclesiásticos que han estado muy lejos de la simpleza original de la iglesia y siempre han guiado al control político del Estado por la iglesia. Entran en la política mundial, no en la política divina. Cuando nosotros tenemos la metafísica divina, la política de nosotros es divina, y en ese caso nosotros somos embajadores de Cristo, no gobernantes de aquí abajo. ¿Me explico? Así es la diferencia. Entonces, de esa manera la iglesia pierde su carácter de peregrino y pierde la eficacia de la comisión divina y llega a ser parte del mundo. Yo les estoy dando esta información porque es difícil pues ver este asunto si te encuentras solamente en una iglesia, porque ese aspecto no te lo van a presentar. ¿Sí me explico? Y esto es una lucha que ha tenido la iglesia desde el inicio, no es algo nuevo. Esto se ha presentado una y otra vez en formas diferentes. Lo que pasa es que nos toca a nosotros que estamos de turno pasar por esta información para saber de qué se trata. Nosotros tenemos que estar muy bien enterados de lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se ve como el reino de Dios aquí en la faz de la tierra, típicamente busca tomar las riendas del poder político y de gobernar por medio de la espada. Y esta filosofía representa algo muy distante al diseño de Dios para la iglesia, el cual es el de evangelizar y discipular. O como se los dije la semana pasada, alcanzar a las personas y enseñarles la palabra de Dios en el cumplimiento de la gran comisión. El asunto es que la iglesia
A la iglesia no se le ha llamado a gobernar en la edad presente con la autoridad del reino, al reino milenario, que tiene el Mesías cuando Él regrese. Él sí va a tener ese poder, pero en vez de eso, a la iglesia debe esperar por el reino futuro terrenal y mesiánico, cuando Jesucristo pues gobierne con vara de hierro. O sea que tenemos que ver las cosas como son para no dejarnos engañar. Es muy sutil, de paso. En estas iglesias es muy posible que haya mucha ternura y mucho apapache, etcétera, ¿verdad? Y te ayudan de vez en cuando con algo, pero eso te cuesta tu crecimiento espiritual. Te roban la segunda herencia. Y nosotros no podemos permitir que nos roben la segunda herencia. Esa herencia nos la dio Dios a nosotros, pero la adquirimos conociendo la palabra de Dios. Y Dios conoce nuestras almas, conoce nuestros pensamientos. Él sabe quién quiere y quién no quiere. O sea que no es asunto de que una persona que quiera conocer a Dios, Dios no le va a dar la información. Dios lo trae al lugar donde puede escuchar la palabra de Dios y puede crecer espiritualmente. Entonces, Dios solo promete bendecir y apoderar a la iglesia mientras que ésta permanezca dentro del diseño deseado que Dios le ha puesto. O sea que una vez que la iglesia se desliga del diseño y llega a ser algo que Dios nunca le pidió que fuera, es vaciada del poder divino. Otra manera de decirle eso es que lo está haciendo sin la plenitud del Espíritu Santo y por ende no tiene el poder divino para lograr la comisión. Entonces, si Satanás puede convencer a la iglesia a que se involucre con los proyectos de este mundo, entonces atrapa a la iglesia, porque Dios nunca le dio el poder a la iglesia para realizar esos proyectos. Y en efecto, pues hasta cierto punto, Satanás neutraliza a la iglesia. Y esa es su estrategia, neutralizar a la iglesia. Dos estrategias utiliza que son muy fuertes y muy eficaces. La primera es cegarle la vista a los incrédulos para que no escuchen el evangelio ni crean en él, y lo hace por medio de la religión también. Y segundo, que a las personas que creen en el Señor Jesucristo les da doctrinas falsas para que estas personas sigan estas doctrinas falsas, y de esa manera les roba la segunda herencia, que les quita estos galardones que Dios tiene para las personas que son fieles con Él. Entonces, llegamos al punto la semana pasada de ver otro de los empujes fuertes que tiene teología del reino ahora, porque si ellos son, de acuerdo con su teología, la iglesia está gobernando en estos momentos desde la faz de la tierra, entonces tienen que empujar un evangelio social, ¿okay? Porque ya la salvación no es el tema, porque ya estás salvo. Me explico, ya tú estás viviendo en el reino de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos creer en Él para venir a estar con el reino de Dios y tener esa vida eterna. Según ellos, ya tú tienes la vida eterna, que es verdad, pero ya no necesitas la salvación aquí abajo porque ya la tienes. Simplemente tienes que hacer la obra que diseña la iglesia para poder gobernar. Entonces, ver a la iglesia como el reino de Dios causa que la iglesia sustituya la predicación del verdadero evangelio por las causas sociales. Y la gran comisión del evangelismo y el discipulado es transformada sutilmente en una misión utilizada para alterar las estructuras sociales, señoras y señores. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que pretende este sistema? Cambiar las estructuras sociales, ¿okay? Por medio de la espada, por medio de las leyes, por medio de la constitucionalidad. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que ellos tratan de hacer. Pero sigue siendo el gobernante de este mundo Satanás. Y Satanás pues los utiliza hasta que él le interese lo que ellos proyectan. Pero hasta ese punto nada más. Después de eso no les interesa un pepino. Es más, a Satanás no le interesa a nadie, ya sean de los suyos, de otros, simplemente que utiliza y paga bien. A las personas que siguen a Satanás le paga bien, pero le paga bien aquí en la faz de la tierra. Después no tienen nada. O sea que estas personas que siguen a Satanás solamente ven lo temporal, terrenal y finito, no pueden ver más allá de sus narices a la eternidad, porque él mismo se encarga de decirles a ellos que no existe tal cosa. El paganismo propone que esto es circular y después de la muerte no hay nada, que Dios no existe, que el infierno no existe, que nada de eso existe. Esas son tonterías. Pero estas personas paganas solamente viven por un momento y quieren ser recompensadas por su labor aquí en la faz de la tierra, cualquiera que ésta sea. Y nosotros sabemos que una de las labores que Satanás propone es la política, y la política se basa en la mentira. La política se basa porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, estos políticos te van a decir todo tipo de mentiras a ti, de los dos lados, de los dos bandos, no importa. Unos más pegados a la palabra, otros menos. La mayoría menos pegados porque ni la conocen. Entonces, el asunto es que en vez de llenar la gran comisión,
la iglesia percibe su propósito central como el de arreglar los problemas sociales, tales como erradicar las enfermedades, acabar con la pobreza mundial, el establecimiento de la justicia social, que ese es el punto que estamos tratando en estos momentos, que cómo es posible que haya personas pobres y haya personas ricas, que eso no hay justicia, ¿verdad? Porque cómo puede ser que los recursos de este mundo sean tan mal distribuidos, ¿sí? Porque debería ser igual por todo, porque todos somos seres humanos. Entonces, la salvación colectiva de las naciones o comunidades entonces reemplaza la salvación individual de las almas, y esa filosofía pues y énfasis equivocado es conocido como el evangelio social. Ya ellos no están interesados en el individuo, ahora están interesados en las comunidades. O sea que la comunidad te habla del comunismo, ¿verdad? El comunismo pretende, primero que todo que es falso, que pretende que todas las personas sean iguales y tengan lo mismo. Lo que hacen es bajar a todo el mundo al mínimo común denominador y a todo el mundo se pobre, menos los que dirigen. Los que dirigen se llevan todo como siempre ha sido. O sea que es una mentira crasa que las personas que no conocen la palabra de Dios se tragan completo y totalmente. Entonces, lo que vemos aquí es que debido a que la iglesia se ve a sí misma como el reino de Dios en la faz de la tierra, no considera la salvación de las almas como su prioridad. En vez de esto, pues, esta sigue un evangelio holístico. Les voy a explicar. El holístico significa que se trata del todo, considera algo como un todo, ¿okay? Y se enfoca pues en alterar las estructuras sociales para arreglarlas. Pues si la iglesia es la que arregla esto, pues entonces la iglesia, fíjense lo que ocurre, porque un resultado natural de querer hacer eso es la arrogancia. Porque nosotros somos lo que hacemos y es a través de la iglesia que se puede lograr. Pero la iglesia, cuando está haciendo eso, está funcionando sin el Espíritu Santo, está operando bajo el poder de la carne. Y bajo el poder de la carne pues no produce absolutamente nada ante el tribunal de Cristo. Lo que hace todo se va a quemar como madera, heno y hojarasca. Una pérdida de tiempo increíble. Nosotros no tenemos tiempo para eso, lo que tenemos que es comenzar. Les comenté la semana pasada que si el evangelio llega a ser ocultado por la sombra de las preocupaciones humanitarias, entonces nuestras prioridades van a estar totalmente fuera de orden. O sea que cambia el motivo y la razón por la cual existe la iglesia. Nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación, para rescatar a las personas que están en el sistema cósmico, están destinadas al infierno si no creen en el Señor Jesucristo. Y claro, y después darles la información para que puedan crecer. De eso se trata, nada más. Para eso estudiamos tanto y sabemos tanto. Ahora, que tú ayudes a una persona que está en la Biblia, que tú ayudes a una persona pobre o necesitada, o que tenga una enfermedad, o que tienes que visitarla al hospital, o tienes que ir a la cárcel, eso es bíblico, ¿okay? Pero no es el fin en sí. El fin en sí es de presentarle el evangelio a esas personas que están en el hospital, que se están muriendo, que necesitan escuchar el evangelio, porque si no, no importa qué tanto amor le tengas, si no le das el evangelio, esa persona nunca conoció a Cristo, se muere sin Dios. Y si tú crees que lo que está pasando es difícil, lo que le viene después es horrible. Pero no es porque se murió a la final, sino que tuvo 60, 70, 80 años para tomar su decisión. O sea que no es de repentino el asunto, porque Dios en su gracia pues le da un tiempo prolongado de tiempo para que la persona pueda tomar su determinación. Pero necesita portavoces que le digan y le den el evangelio. Entonces, la semana pasada les comenté que Rick Warren, ustedes han oído de Saddleback Church, la iglesia de Saddleback es la silla del caballo, así se llama esta iglesia. Es una iglesia grandísima, una mega iglesia, tiene 10,000, 20,000 personas, ¿okay? Y uno dice, wow, qué labor tan extraordinaria que está haciendo. Pero este señor se llama Rick Warren y es un escritor bestseller, o sea que ha tenido libros de gran aceptación, un éxito rotundo en lo que él ha escrito, y se ha ganado millones y millones de dólares para hacer lo que él hace. Y es una de las personas que está involucrada fuertemente con la política mundial. Y claro está que eso es algo muy interesante, porque la mayor parte de las personas lo escuchan y creen que es una maravilla. Y nosotros tenemos que ver de qué se trata, qué filosofía abraza, qué teología abraza. Entonces, yo les hablé acerca de su plan estratégico, porque él es parte de la teología del reino ahora, y su plan estratégico es su misión global, que lo denomina paz, o peace en inglés, y les puse en la pantalla de lo que se trata. Ahí tienen ustedes la palabra peace, de un lado para otro la primera es promover la reconciliación, equipar a los líderes que sirven,
asistir a los pobres, cuidar por los enfermos y educar a la próxima generación. Ahora, esto no tiene nada de malo, ¿verdad? Suena bonito, caramba, es una persona que está dedicada a que la raza humana mejore. Pero para nosotros aquí en esa iglesia ya sabemos que decir que la raza humana mejore ya es bandera roja, para comenzar. Porque nosotros no estamos aquí para arreglar eso, no lo puedes arreglar. No lo vayas a perseguir porque es como Sancho Panza y Don Quijote persiguiendo los molinos de aire. Eso no existe, no lo puedes hacer. El mal estaba aquí antes de que tú vinieras a la faz de la tierra y después de que te vayas a la faz de la tierra, aquí va a estar el mal. No lo puedes arreglar. No sé si ustedes vieron la película de Sérpico, así se llamaba, Al Pacino la protagonizó. Y este es un policía que trata de eliminar el mal, él no puede, ¿qué pasa? Que si tú tratas de eliminar el mal, te vas a frustrar. Te das cuenta que eso es un enredo profundo, te metes y te das cuenta que las que están arriba de ti también están involucrados en eso, y o sea, hombre, no lo vas a poder arreglar. No estamos llamados para arreglar esto, señoras y señores. Entonces, pero esto es lo que él propone, y es algo que es muy interesante porque las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios le dan grandes acoladas al asunto, y dicen que esto es una maravilla lo que está haciendo este hombre, y por eso tiene tantos séquitos, por eso su iglesia está llena de personas. Los miembros de la coalición ven estas acciones como el antídoto de Jesús contra los 5 gigantes globales, porque esos son los problemas que afectan a billones de personas en todo el mundo, y por eso es que hay problemas, ellos dicen, porque aquí hay una discrepancia increíble, porque como son partícipes del reino ahora están tratando de arreglar la tierra, de arreglar el lugar donde Satanás gobierna. ¿Se dan cuenta? Entonces es una religión, eso es lo que les trato de decir. Y los 5 gigantes globales son el vacío espiritual que existe, el liderazgo centrado en sí mismo, la pobreza, las enfermedades pandémicas y el analfabetismo. Eso es lo que él dice que son los 5 gigantes que están en la faz de la tierra, que la iglesia tiene que combatir. La iglesia se tiene que prestar y tiene que hacer cruzadas para eliminar este tipo de cosas. Pero como notamos en esa declaración, no hay absolutamente nada acerca de la proclamación del Evangelio de la salvación. Esta es una iglesia cristiana que tiene de corte pues el reino ahora. ¿Okay? Y estas son las grandes iglesias. Ya la mayor parte de las iglesias están pegadas a este sistema. O sea que hay muy pocas iglesias bíblicas que conocen la palabra y saben de qué se trata. Y lo que dicen ellos acerca de estas iglesias es que no, esa gente solamente se la pasa estudiando y no hace nada. No, nosotros estudiamos para estar bien enterados. Tú no puedes ser médico si no estudias medicina para poder sanar verdaderamente. Simplemente si tú dices que tú vas a ir a sanar a una persona, sí, puedes ayudar a dar aspirina a algunas personas o apapacharlas por un rato o darles agua, o sea, ayudarlas de alguna forma, pero si es algo funesto y más profundo, tienes que tener una persona que conozca, ¿verdad? Y nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos de qué se trata para no ser descarriados y llevados por otros lados a una doctrina que no tiene que ver nada con la cristiandad. Nuestro Señor Jesucristo no vino a la faz de la tierra a sanar a los enfermos. Ese no fue su fin. Él sanó a los enfermos para dar su tarjeta de presentación. Pero si es lo que Él dice, Él solamente con pisarlo a la faz de la tierra no hubiera eliminado toda la enfermedad. ¿Sí o no? Si ese es su fin. Porque Él es Dios, Él puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y las hambrunas las hubiera eliminado por completo. Y había hambre cuando Él estaba en la faz de la tierra, había enfermedades graves, pero Él solamente con los que Él estaba como tarjeta de presentación, para que ellos supieran que Él era el Mesías, hacía las cosas que Él hacía, pero eso no es el fin en sí. Entonces, como notamos, en esa declaración pues no existe nada acerca del Evangelio. Es una asombrosa misión, especialmente considerando que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Imagínense que esa es nuestra misión, rescatar a las personas del sistema cósmico, porque no solamente están aquí, pero después terminan en el infierno. O sea, tampoco hay nada acerca de colmar la gran comisión. O sea que notamos que la Biblia no dice que vayan y maten a los 5 gigantes globales. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? O sea que está fuera de la Biblia lo que le está diciendo. En vez de eso, el énfasis de todos los textos de la gran comisión es sobre el evangelismo y el discipulado. De eso se trata. Entonces, la teología del reino ahora debe ser evitada, no solo porque no es soportada por la Escritura, que es el punto principal, sino que además altera el propósito divino para la iglesia, y de esa forma pues despoja el poder divino y le roba parte de las bendiciones divinas a los integrantes de la iglesia que están bajo ese sistema. Es una pérdida tremenda. Satanás haciendo globos
robo global, perdón. Lo dije en inglés, en español, pero bueno, es la misma cosa. La semana pasada también le cité a Clarence Larkin. Esta es una persona muy erudita en las cosas de la teología, y quien escribió acerca de este asunto dando advertencia a sus lectores. Y esto es lo que él dijo, y yo esto se los puse la semana pasada, a lo de una forma resumida ahora, porque ya la vimos, y solamente quiero pues traerles la memoria a lo que hemos tratado hasta el momento. Dice, la iglesia no es una organización, como lo pretenden hacer ellos. De paso, la organización es muy similar a la palabra cosmos. Cosmos es un sistema organizado de Satanás. Él sí tiene que organizar, ¿okay? Pero la iglesia sí no es una organización, sino es un organismo. Nosotros, ¿cómo sabemos que es un organismo? Porque nosotros somos el cuerpo y es la cabeza. Nosotros somos parte de un organismo y todos somos esenciales para el organismo en su totalidad. Entonces, no es una oficina de reforma para salvar a los cuerpos de los hombres, porque Jesucristo no vino a morir por los cuerpos de los hombres, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, sino que Él viene a salvar almas. Él murió por nuestras almas, que es la verdadera persona. Entonces la reforma de los hombres es loable, al igual que todas las formas de servicios sociales, pero esa no es la labor o misión de la iglesia. Jesús sabía que la fuente de todas las maldades en el mundo era el pecado, y de la única manera que se puede erradicar el pecado en el corazón del hombre es del hombre regenerado. Tiene que ser regenerado. ¿Y por qué? Porque cuando estás en el espíritu, el hombre espiritual está activado, tú no puedes pecar. El espiritual no puede pecar. O sea, erradicas el pecado de esa forma, pero no lo puede hacer con la presión o con la fuerza de la carne. Y por eso él dijo, por eso fue que él dio el evangelio, pues. La misión de la iglesia es llevar ese evangelio al mundo. El evangelismo y no el servicio social es la misión de la iglesia. Tenemos que entender eso. Después podemos ver que continúa y dice, bueno, la segunda parte yo lo puse los dos juntos, permíteme ponérselo aquí. Después dice que el gran error que la iglesia ha cometido en esta dispensación es apropiarse de las promesas de una conquista terrenal y de la gloria que sola y exclusivamente le pertenecen a Israel en la edad del milenio. O sea, están usurpando el poder del Mesías. La iglesia que presenta esto usurpa el poder del Mesías, porque el Mesías es el que va a estar físicamente en Israel gobernando el mundo entero desde ese local. Y nosotros, los fieles, gobernamos con él en las demás partes del mundo, el globo terráqueo, con acceso directo pues a Israel. Entonces, tan pronto como la iglesia entre en una alianza con el mundo y busque ayudar a los parlamentos, congresos, legislaturas, federaciones y sociedades reformistas constituidas principalmente por hombres y mujeres impíos, pierde su poder espiritual y llega a ser imposibilitada como una fuerza redentora. Ahí tienen ustedes algo que es sumamente interesante y que nos deja saber a nosotros que no estamos aquí para estar haciendo ningún tipo de cruzada, que la iglesia se va a levantar y va a eliminar el aborto. No, señor, tú no vas a eliminar nada. Tú vas a perder el tiempo buscando esas cosas. Si no lees la Biblia, no creces espiritualmente, y por eso te roba a ti lo que tú necesitas tener. Dios te ha llamado a tener paz y tranquilidad, pero esas cosas, los abortos han ocurrido en toda la historia humana, en todos los tiempos han ocurrido los abortos, tan feos como se oigan, pero así es, esa es la realidad. Los sistemas paganos incluso sacrificaban a niños, o sea que esto siempre ha existido, y es nos habla a nosotros de la degeneración que tiene el ser humano. Mire, el ser humano es capaz de cualquier cosa. A veces uno se queda aterrado porque tal y tal persona hizo tal y tal cosa, como qué horrible. El ser humano separado de Dios, bajo el concepto de la leña y el fuego, llega a la máxima degeneración y hace las cosas más increíbles que tú puedes creer. Lo peor puede hacer, porque va pasando hacia allá poco a poco, bajo el concepto de que la carne cada vez quiere más, y como no le titila el asunto ya de una manera, pues busca otra manera de que le titile. Entonces, además de eso, Clarence Larkin también dice, la misión de la iglesia es su comisión de evangelizar al mundo. Y aquí tienen ustedes a los Hechos de los Apóstoles, que nos dicen, y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, nosotros somos sus embajadores,
nosotros somos los que damos el evangelio de la salvación. Entonces la idea del reino ahora le ha robado a la iglesia de su vista hacia arriba. Nosotros estamos con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, con los ojos arriba, ¿verdad? En Colosenses 3, 1, 3 nos dice: si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No estés tratando de buscar las cosas de abajo arreglando el mundo. Este no es nuestro tiempo para arreglar el mundo. Nosotros no lo podemos hacer. Esto no significa que tú no puedes tener un negocio de hacer casas y de hacer casas para los pobres. ¿Okay? En vez de cobrar, utilizando el dinero de hoy en día, $150,000 por una casa, haces casas que le pueden costar a una persona pobre $50,000. ¿Okay? Pero tú lo estás haciendo eso en vista al lucro, porque tú todavía puedes lucrarte haciendo eso en masa, ¿okay? como una fábrica, ¿verdad? Y puedes tener gente que a la misma vez ayudas porque hay un mercado para estas personas. Pero no lo estás haciendo por altruismo, no lo estás haciendo por filantropía, no lo estás haciendo para arreglar al mundo, lo estás haciendo bajo un vehículo comercial que te va a producir a ti ingresos. Eso está bien. Y eso es lo que ha hecho los Estados Unidos a través del sistema que se ha implementado en los Estados Unidos, que ellos han logrado sacar e implementar a través de el empuje económico que tiene para que todas las personas estén bien. Hoy en día todas las personas pueden tener carro. ¿Okay? Eso es algo extraordinario. Nosotros en nuestro país a lo mejor no teníamos carro. O puedes tener apartamentos, puedes tener lavadoras, puedes tener televisión, y puedes tener teléfono, y puedes tener una serie de cosas, agua potable, una serie de cosas. Ahí tienes al lado del mercado, cosas que ha logrado pues este empuje comercial de una entidad que ha surgido pues a través de la cristiandad. O sea que sí se puede hacer, pero lo que les trato de decir es que no se hizo por asuntos religiosos, sino se hizo por asuntos comerciales, que está bien. No es que está diciendo que la iglesia está aquí para hacer esas cosas. Ahora, Dios bendice al cristiano que emprende negocios también, porque lo puede bendecir y lo hace, pero no es porque está tratando de arreglar al mundo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que se han resucitado en Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. ¿Okay? Y también habla de su bienaventurada esperanza, que es importantísimo para nosotros, que es el norte de nosotros, la bienaventurada de nosotros, esperanza. Y con eso les presento a Tito 2, 11 al 14. Fíjense lo que nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. Aquí no ven raza. Ayer estuvimos viendo el asunto de que en la palabra de Dios no hay razas. O sea que este asunto de que hay una discriminación por raza, eso es asunto del sistema cósmico, no de la palabra de Dios. Porque Dios vino a traer salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La palabra Jesús se vea cerca a Dios. Piadosamente no quiere decir que te das golpes en el pecho, porque eso también políticamente lo han cambiado en la definición en la iglesia católica. La vida piadosa, o que tienes que acostarte en una cama de clavos, y que tienes que comer lechuga nada más, y tienes que tener una vida muy vestirte hasta aquí arriba. O sea, no. Piadosamente quiere decir que tú estás mirando las cosas de Dios. O se vea es buscando las cosas de Dios, no buscando las cosas del mundo. Entonces, y el versículo 3 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Jesús, que viene como, es el Mesías, el Cristo Jesús es el Mesías Yeshua, que viene a la faz de la tierra para establecer su reino aquí en la faz de la tierra. Y claro está, también estos versículos van a ser utilizados en el transcurso de la tribulación por aquellas personas que creyeron en el Señor Jesucristo y le dan el vistazo a la Biblia y se dan cuenta de que Él va a regresar, que está cerca a venir ya. Ya cuando ellos se encuentran en la tribulación, saben a través de estos escritos que están muy cerca, saben que no pertenecen a esta dispensación, pero saben que están muy cerca. Entonces, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, de las obras de bien divino. Él es celoso de las obras de bien divino que nosotros hacemos.
no se pueden producir en la carne. Si tú estás buscando la teología del reino ahora, tú no vas a adoptar el uso de la confesión de tus pecados, tú vas a estar produciendo obras de bien humano y toda tu producción se va a quemar en el tribunal de Cristo. Vaya pérdida de tiempo. Entonces, la persona que está enterada y tiene sabiduría no lo hace. Esta persona sigue los conceptos divinos, sigue las cosas divinas y de esa manera pues alcanza lo que Dios tiene para su vida. Y por eso pues es importante estudiar estos asuntos de una manera concienzuda. Lo que estamos viendo entonces es el empuje que ha tenido el sistema cósmico bajo el concepto de la levadura que leuda toda la masa, o del tesoro escondido, o de la semilla que quita Satanás, ¿verdad? El que no produce, hablando de las incursiones del sistema cósmico en la iglesia para que la iglesia no crezca. Para que la iglesia no crezca, señoras y señores, los involucra en sistemas religiosos y los ocupa haciendo cosas que no son compatibles con lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que estar al tanto de esto para no dejarnos engañar. Nosotros tenemos, primero que todo, nosotros no dependemos de otras personas para hacer la voluntad de Dios. Una vez que nosotros nos enteramos de la palabra de Dios, individualmente nosotros decidimos, orquestados por el Espíritu Santo, hacer las obras de bien divino. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar para la diseminación de la palabra de Dios, de una forma u otra. No hacerlo es, hasta cierto punto, como tacañería propia, ¿verdad? No quieres darle tu tiempo al Señor, quizás porque no ha llegado suficiente información a tu mente. Pero cuando llegue y te das cuenta de que de eso se trata, tú mismo te vas a prestar en amor a hacerlo, para hacerlo. Simplemente. Se te van a abrir los ojos del entendimiento, y dices, wow, estaba perdiendo el tiempo. En vez de hacer las cosas que Dios quiere, estoy buscando lo mío propio. Siempre buscando lo mío propio, lo mío, el egoísmo. ¿Okay? Porque tú piensas que tú solo vas a resolver tu propio problema. Pero resulta que Dios te ama y Dios es el que te está esperando para que hagas su voluntad para bendecirte. Cuando comienzas a hacer su voluntad en las obras de bien divino, Él te va a bendecir, te va a llover bendiciones que tú nunca habías conocido y de tal manera y con tanta frecuencia y con tanto poder que tú te quedas abismado, hasta vas a llorar de la felicidad porque Dios te está bendiciendo y sabes que viene de la mano de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿cómo puede entender una persona eso? Creciendo. Si no creces, si no te enteras de esto, vas a seguir en las mismas, no vas a entender de qué se trata, vas a estar ignorante de las cosas de Dios y en la ignorancia pues Satanás te lleva, Satanás te la gana la partida. El asunto es que a medida que vas creciendo espiritualmente vas entendiendo estas cosas y poco a poco te vas separando de todo peso que no te permite subir la montaña. Poco a poco te vas despojando de esto, te vas despojando de esto, para que no lo necesito. Y lo vas a hacer no porque lo estás haciendo por la carne, sino porque tú has llegado a la conclusión de que eso es así, que es la verdad, que lo demás, que estas cosas de nada sirven, el tiempo pasa y mientras más viejo te pones, más rápido pasa. Eso es un abrir y cerrar de ojos, que eso se va volando. ¿Okay? Entonces, no puede haber una llegada inminente para aquellos que están buscando establecer el reino, porque estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es esta esperanza bienaventurada. No puede venir, si tú dices que ya está el reino aquí, que aquí no va a haber un milenio, que la iglesia está gobernando en estos momentos, entonces tú has negado la venida del Señor Jesucristo. Entonces no tienes esa esperanza bienaventurada, entonces no te interesa, estamos aquí, lo que tenemos que hacer es mejorar. ¿Y cómo me voy a ganar yo entonces el lugar preferencial? Bueno, ayudando a la iglesia en estos momentos a arreglar el sistema cósmico de Satanás. ¿Se dan cuenta? O sea que ese es el engaño. Estamos viendo el engaño que es promulgado por el sistema cósmico de Satanás. Uno a veces, pues, si no tiene la información, no lo ve, no cree que era eso, porque no habías profundizado en estas cosas, pero una vez que las profundizas te das cuenta, ¡wow! ¡Qué trácala! ¿Por qué? Porque la falsedad y la mentira es parte del sistema de Satanás. Y cuando se inserta en la iglesia, pues, ¿qué vas a tener en mentira? Te van a engañar, te van a engañar, en todos lados se encuentra. ¿Qué es el antídoto de todo eso? Es el conocimiento pleno de la palabra de Dios, estudiándolo con una hermenéutica sana, palabra por palabra, de lo griego original, o sea, en el momento histórico en que se escribe, todo eso es indispensable
¿verdad? Y tú vas a ver que no se trata de dinero, vas a ver que no se trata de que te estén quitando la lana como oveja, sino que Dios te ama genuina y verdaderamente y que Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú lo conozcas a Él porque te ama y te quiere bendecir. Punto. Así de simple es. Entonces, todo eso pues lo vamos a ver con más lujo de detalle. Vamos a parar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, pero ya ustedes se dan cuenta de qué se trata todo esto. Aquí nosotros tenemos lo mejor y lo máximo con el Señor, y lo que tenemos que hacer es continuar nuestra marcha espiritual, adelante sin echar la vista hacia atrás. Nos somos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.